Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso, iniciando un nuevo tema que es sobre la función exponencial. Este tema va a abarcar 3 clases y veremos la función exponencial, la función logarítmica, algunas aplicaciones de las funciones exponencial y logarítmica, y en la última clase de este tema, que sería la clase 14, veríamos las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicos. Entonces, en la clase de hoy vamos a definir qué es la función exponencial y vamos a trabajar con el crecimiento y el decrecimiento exponencial. Entonces, los temas que vamos a ver en la clase de hoy son los siguientes. Vamos a definir la función exponencial, vamos a estudiar la gráfica de la función exponencial, cómo se comporta, cuándo es creciente, cuándo es decreciente, y vamos a ver problemas que se modelan a través o se resuelven a través de funciones exponenciales, como son los problemas sobre interés compuesto, crecimiento poblacional y desintegración radiactiva. En este caso serían ejemplos de crecimiento y decrecimiento exponencial. Entonces, comencemos sobre la función exponencial. O sea, la función exponencial es una función que tiene muchas aplicaciones y se utiliza para describir diferentes fenómenos de la física, la economía o la biología. Por ejemplo, en el caso de la biología tendríamos que así se modela, por ejemplo, el crecimiento de una población, en particular el crecimiento de un cultivo de bacterias. En el caso de la física tenemos la desintegración radiactivas y podemos ver cómo sufre un isótopo radioactivo, cómo se va desintegrando en el tiempo. Y también, como una aplicación del crecimiento exponencial, tendríamos el interés compuesto. O sea, si uno pone un dinero en una cuenta bancaria a una tasa de interés y esa tasa de interés se calcula de forma compuesta, pues mediante la función exponencial podemos obtener al cabo de varios periodos cuánto dinero habría en esa cuenta. Bien, entonces básicamente esos son los ejemplos que veremos. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es una función exponencial. Entonces la función exponencial, ¿sí?, se denota así. F de x igual a la x. F de x igual a la x. Se llama función exponencial con base a, donde esta a siempre es mayor que 0 y diferente de 1. Si a es igual a 1, entonces eso no se considera una función exponencial, porque tendríamos que 1 a la x es igual a 1 y tendríamos una función que es simplemente una constante. Entonces vamos a analizar la función exponencial de la forma f de x igual a la x, donde a es la base, donde este a siempre va a ser positivo y siempre va a ser diferente de 1. Eso es lo que vamos a llamar función exponencial. Aquí se distinguen dos casos. El caso cuando a mayor que 1, esa función va a ser creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo dos valores, x1 y x2, con x1 menor que x2, entonces la función en x1 también va a ser menor que el valor de la función en x2. Ahora, cuando a es un número que está entre 0 y 1, pues ocurre lo contrario, la función va a ser decreciente, es decir, que si yo tomo x1 menor que x2, entonces la función evaluada en x1 va a ser mayor que la función evaluada en x2. Ahora veremos el gráfico de qué pasa con esta función cuando la base es mayor que 1 y cuando la base es entre 0 y 1. Estos son ejemplos de funciones exponenciales. Por ejemplo, f de x igual a 2 a la x. Vean ustedes que eso sería una función exponencial de base 2. ¿Bien? Entonces, según lo que hablamos antes, esto sería una función creciente. Esto sería una función exponencial de base 2. Vamos a ver el otro ejemplo. Vean que yo tengo aquí que g de t es igual a 1.04 elevado a la 4t. Bien, entonces vean que esto yo lo puedo escribir así, como 1.04 elevado a la 4
y después elevado a la t. Bien, entonces vean que si yo denoto que a es el valor 1.04 elevado a la 4, que sería multiplicar 1.04 4 veces por sí mismo, yo tendría una función exponencial del tipo a la t, donde sería una función exponencial de base a, donde a sería igual a ¿quién? A 1.04 elevado a la 4. Esta también sería una función exponencial. Si nosotros escribimos esto un poquito más detallado, tendríamos lo siguiente, que h de x es igual a 3 a la menos x. Vean que esto yo lo podría escribir así, como 3 a la menos 1, y todo esto elevado a la t, a la x, perdón. Ahora, nosotros sabemos que 3 a la menos 1 es igual a 1/3, y me quedaría 1/3 elevado a la x. Vean nuevamente que tiene la forma de una función exponencial, pero aquí ¿quién es la base? La base es a igual a 1/3. Vean que en este caso la base es menor que 1, porque tengo 1/3. Por tanto, esta función va a ser una función exponencial de base 1/3, y como a está entre 0 y 1, esta función va a ser una función decreciente. Entonces, en general tenemos que la forma de la función exponencial es f de x igual a la x, ¿bien? Donde si a es a, donde a siempre es positivo, a nunca es igual a 1, si a está entre 0 y 1, la función es decreciente, si a es mayor que 1, la función va a ser creciente. En muchos ejemplos se utiliza la función un poco modificada, se pone así, f de x igual a un f sub 0 por a a la x, donde este f sub 0 sería el valor inicial de cierta magnitud que se comporta como una función exponencial. Después vamos a ver ejemplos de cuando se usa este f sub 0, que es una constante que acompaña a la exponencial, y para qué sirve esto. Listo, entonces veamos ejemplo. En este caso vamos a ver la gráfica de la función exponencial. Entonces, las gráficas que tengo a la derecha son las funciones del tipo y igual a la x cuando a es mayor que 1. Y las gráficas que tengo a la izquierda son las funciones del tipo y igual a la x cuando a está entre 0 y 1. Veamos primeramente qué pasa cuando a es mayor que 1. Primeramente, vean que si yo evalúo el 0, siempre tengo que a la 0, sabemos que es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estas funciones pasan por este punto. X igual a 0, y igual a 1. ¿Cierto? Siempre vamos a tener esto aquí. Déjenme cambiar este punto que está acá es el punto y igual a 0 con, y igual a 1 con x igual a 0. Vean que estas funciones que ocurren, estas funciones son crecientes. Vean que cuando yo me desplazo por el eje de las x de izquierda a derecha, la gráfica de la función va creciendo siempre, va creciendo. O sea que cuando yo aumento mucho la x, esta función se hace muy, muy grande, se vuelve no acotada. Entonces decimos que esta función, cuando x tiende a más infinito, ella tiende a más infinito también. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo me desplazo por el eje de las x en el otro sentido, haciendo las x muy, muy negativas? Esta función es lo que ocurre es que se va pegando cada vez más a 0. Por tanto, podemos decir que cuando x tiende a menos infinito, esta función tiende a 0. Vean ustedes que aquí yo tengo que esta base, la base aquí sería 3 medios, aquí la base es 2, aquí la base es 3. Vean que lo que ocurre es que la función se pega más al eje y, o sea, va creciendo, tiene una velocidad más rápida si la base es mayor, que es lo que ocurre en esta gráfica que vemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si analizamos las gráficas que están a la izquierda? A la izquierda tenemos la función exponencial cuando la base está entre 0 y 1. Vean que nuevamente todas pasan por este punto, que es el 0, 1. ¿Por qué? Porque si yo elevo a la 0, sea mayor que 1 o sea menor que 1, siempre me va a dar 1. O sea que todos pasan por este punto. Bien,
¿Qué más ocurre? Vean que son decrecientes. ¿Por qué decrecientes? Porque a medida que yo voy moviéndome hacia la derecha, el valor de la función va haciéndose cada vez más y más pequeño. Bien. ¿Qué pasa ahora? A lo contrario de esta, cuando x tiende a más infinito, quiere decir cuando x crece mucho, en la parte positiva, estas funciones se van pegando a cero. Por tanto, podemos decir que en este caso, cuando x tiende a más infinito, la función se va a cero. ¿Qué ocurre si yo me muevo en el otro sentido? Me muevo hacia los negativos, teniendo números negativos cada vez más pequeños. Pues vean que la función se hace cada vez más grande. O sea que en este caso, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a más infinito. Por tanto, el comportamiento de estas funciones es similar. Cambia, si a es mayor que 1, es una función creciente. Si a está entre 0 y 1, es una función decreciente. Todas pasan por el 0, 1, que es este punto de aquí. Bien, cuando x se va muy grande, ella se hace muy grande en el caso de a mayor que 1. Cuando x se hace muy negativo, ella se pega a 0. Y lo contrario ocurre en este gráfico. Bien, entonces es bueno tener en cuenta cómo se comporta la gráfica de la función exponencial, porque eso nos va a indicar a nosotros qué modelo nos necesitamos. Si es un modelo de crecimiento, pues tendría que ser una función exponencial donde la base es mayor que 1. Si va a ser un modelo de decrecimiento, tendría que ser una función exponencial donde la base es menor que 1. Eso es lo que vamos a trabajar en lo siguiente. También vamos a ver que si yo tengo, cuando la base es menor que 1, yo también puedo escribirlo como una base mayor que 1 y con un signo menos en el exponente. Entonces eso va a haber otra forma de expresar las funciones exponenciales que veremos más adelante. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. La primera aplicación va a ser un problema de crecimiento bacteriano. O sea, tenemos un cultivo de bacterias y estamos observando cada cuánto tiempo la población de bacterias crece y a qué ritmo crece. Entonces vean lo que me están diciendo aquí. Dice, supongamos que experimentalmente se observa que el número de bacterias de un cultivo se duplica cada día. Si hay 100 ejemplares al comienzo, se obtiene la siguiente tabla. Entonces vean lo que vamos a tener aquí. O sea, al inicio teníamos 100 bacterias. Al día siguiente, esta se duplica, por tanto tenemos 200 bacterias. Cuando estamos en el día 2, la que teníamos anteriormente se duplica, por tanto tendríamos 400 bacterias. Bien, aquí tendríamos entonces que al tercer día se vuelve a duplicar, ya tendríamos 800 bacterias. Al cuarto día se vuelve a duplicar y ya tendríamos 1600 bacterias. Bien, entonces fíjense que esto es un crecimiento que la función exponencial que lo va a modelar va a ser una función creciente. Por tanto, evidentemente que la base va a tener que ser una base mayor que 1. Entonces vamos a anotar por f de t entonces tengo que f de t va a ser la cantidad de bacterias en independencia del tiempo. Evidentemente que esta cantidad de bacterias va a ser igual a 100 por una base que tenemos que determinar a la t. Este 100 que me está diciendo es la cantidad de bacterias que había al inicio. Porque si yo sustituyo t igual a 0, ¿qué me da? Cuando pongo t igual a 0, f de 0, eso me va a dar 100 por a a la 0. Y yo sé que a a la 0 es 1, por tanto voy a tener 100, que era la cantidad de bacterias que yo tenía al inicio. Ahora me falta calcular a qué es igual la base. Y la base nos va a salir de la forma que está escrita. O sea, ¿qué pasa en el t igual 1? Si yo tengo f de t igual 1, f de 1, ¿cuánto me da? Por un lado, eso me daría 100 por a. Por el otro lado, yo sé que la cantidad de bacterias que hay en el día 1, ¿cuánto es? 200.
Por tanto, de aquí me queda que 200 es igual a 100 por A, de donde fácilmente vemos que A vale 2. Por tanto, ya puedo tener toda mi función. ¿Cuál va a ser mi función? Si yo reemplazo, mi función va a ser f de t, va a ser igual a 100 por 2 a la t. Vean que es una función exponencial creciente cuya base es 2, y ahora podemos verificar. En el tiempo 0, ¿qué ocurre? 2 a la 0, 1, 100 por 1, 100. En el tiempo 1, 2 a la 1, 2, 2 por 100, 200. En el tiempo t igual 2, que serían a los 2 días, 2 a la 2, 4, 4 por 100, 400. A los 3 días tendría 2 a la 3, 8, 8 por 100, 800. A los 4 días, ¿qué tendría? 2 a la 4, 16, 16 por 100, 1600. Por tanto, esta función que yo he obtenido aquí es una función exponencial de base 2, por tanto es una función exponencial creciente que modela la forma en que el número de bacterias crece en este cultivo. Vean que a partir de la forma en que me dijeron cómo era el crecimiento, yo pude obtener la función exponencial. Y esta función exponencial es una función creciente. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de un problema donde la función exponencial que vamos a obtener va a ser una función decreciente, exponencial decreciente. Vamos a ver entonces este otro ejemplo. El ejemplo, esta aplicación es de desintegración radiactiva. Entonces vean lo que tenemos. Se tienen 100 miligramos del isótopo radioactivo del bismuto 210. Este es la nomenclatura de ese isótopo radioactivo del elemento bismuto. Me están diciendo que cada 5 días esa cantidad de sustancia se reduce a la mitad. O sea, cada vez que yo miro, cada vez que pasan 5 días, la cantidad inicial de miligramos del isótopo que tenía se reduce en la mitad. ¿Eso qué significa? Si al inicio tenía 100, pues aquí voy a tener entonces 50 miligramos. ¿Ok? Si a los 5 días 50 miligramos, a los 10 días se vuelve a reducir a la mitad, tendría 25 miligramos. A los 15 días vuelve la sustancia, la cantidad de sustancia se reduce a la mitad y tendría entonces 12,5 miligramos. A los 20 días esto vuelve a reducirse, tendría 6,25 miligramos. Bien. Una expresión muy importante en esto de la desintegración radioactiva es lo que se llama tiempo de vida media o periodo radiactivo de un isótopo o de cualquier sustancia radiactiva. Entonces, ¿qué cosa es la vida media? La vida media de una sustancia radiactiva es el tiempo que se requiere para que la mitad de la cantidad original de una muestra dada se desintegre, ¿cierto? De que la mitad de la muestra dada se desintegre. Entonces, eso es lo que se llama tiempo de vida media. O sea, ¿a qué tiempo se desintegró la mitad de la sustancia? Y eso me daría, de alguna manera, cómo se desintegra la sustancia. Ahora bien, vean que aquí tenemos un problema de decrecimiento. ¿Por qué decrecimiento? Porque la cantidad de sustancia se va cambiando cada vez. Entonces vamos a ver cómo sería la función exponencial que tendríamos. Veamos, aquí tendríamos la función exponencial. Esto es lo que teníamos antes. Ahora veamos cuál es la función exponencial. Evidentemente la función exponencial va a tener que tener la forma siguiente. F de t es igual a ¿qué cantidad de sustancia había al inicio? Al inicio había 100 miligramos de sustancia por una base A elevado al tiempo.
¿sí? Por una base A elevado al tiempo, ¿ok? Eso es lo que tendríamos. Entonces, esta base, tenemos que encontrar la base. Entonces, fíjense que esta base, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta base nos va a dar, ¿qué cosa? Esta base nos va a dar un número que va a ser menor que 1. ¿Por qué va a ser menor que 1? Va a ser menor que 1 porque cada vez que el tiempo crece, esto se va reduciendo. Vean que aquí los periodos los vamos a escribir de forma que van de 5 en 5. Entonces, para que sea una mejor expresión, yo voy a escribir esto de esta manera. Sería 100, digamos, esta base A la voy a llamar aquí B a la T sobre 5. Bien, lo voy a escribir así para que vean entonces que lo que me quedaría, que esto es lo mismo que poner 100 por B a la 1 sobre 5 a la T. Y este sería mi valor de A. ¿Por qué lo escribo así? Porque así va a ser más fácil encontrar esta B y después vamos a encontrar fácilmente la A. Veamos. ¿Qué pasó cuando T vale 1? Perdón, cuando T vale 5. F de 5 aquí es igual. Por un lado tengo que F de 5 vale 50, ¿cierto? Y por el otro lado tengo que F de 5 sería 100 por B, T vale a la 5 sobre 5. ¿Esto qué me queda? Esto me queda 100 por B. Ahora vean que me quedó una ecuación muy sencilla. 50 es igual a la 100 por B. ¿De dónde? Si despejo B me queda que B es igual a 50 sobre 100, que esto es igual a 1/2. Por tanto, ya puedo reemplazar. ¿A qué es igual F de T? F de T sería igual a 100. Voy a reemplazar en esta expresión, ¿cierto? En esta expresión. Por B, que sería 1/2, a la T sobre 5. Eso es lo que me daría. Ahora vamos a escribirla de esta manera, para que nos quede bien cuál es la base. Esto es lo mismo que escribir 100 por 1/2 a la 1/5, ¿cierto? Y todo a la T. Y vean que esto es lo mismo que escribir 100. ¿Qué significa elevar un exponente a la 1/5, una base a la 1/5? Eso significa la raíz quinta. Por tanto, tendríamos 1 sobre, ¿cierto? Aquí me quedaría 1 sobre raíz quinta de 2 y todo esto a la T. Resumiendo, ¿cuál sería mi función exponencial? La función exponencial sería f de t igual a 100 por 1 sobre la raíz quinta de 2 a la t. Esa sería mi función exponencial. Entonces, ¿cuál es la base? La base es 1 sobre la raíz quinta de 2, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que esto es una función decreciente. Como vemos aquí que va decreciendo de esta manera. ¿Y qué pasa? Cada 5 días se reduce a la mitad. Entonces, ¿el tiempo de vida media cuál es? En este caso, el tiempo de vida media es 5 días, porque cada 5 días eso se reduce a la mitad la cantidad de sustancia. Vean que la diferencia entre este ejemplo y el otro es que en el otro estábamos modelando una población que crecía, una población de bacterias. Me quedó una función exponencial de base mayor que 1. En este estamos viendo una sustancia que cada vez decrece más y más, cada vez hay menos sustancia. Por tanto, la modelamos con una función exponencial que tiene una base
tiene una base menor que 1. Después nosotros vamos a trabajar con unos modelos de crecimiento y de crecimiento exponencial que se van a basar, que siempre vamos a usar la misma base, que es la base E, que es el número de Euler, que más adelante veremos cómo se define. Y de ahí en adelante todo lo vamos a trabajar sobre la base E. Vean entonces que aquí, ¿qué ocurre? Como esto es, miren en esta parte de la función, podemos evaluar qué pasa cuando t vale 0. Me queda 0 entre 5, 0, 1 medio a la 0, 0, 1 medio a la 0, 1, 100 por 1, 100. ¿Qué pasa cuando t vale 5? ¿Qué me queda? 5 entre 5, 1, 1 medio a la 1 es 1, 100 por 1 medio, 50. ¿Bien? ¿Qué pasa aquí cuando t vale 10? 10 entre 5, 2, 1 medio a la 2, 1 cuarto, 100 entre 4, 25. ¿Qué pasa cuando vale 15? 15 entre 5, 3, 1 medio a la 3 sería 1 octavo, 100 entre 8, 12.5. Cuando t vale 20, 20 entre 5 a 4, 1 medio a la 4 sería 1 sobre 16, 100 entre 16, 6.25. Y veamos que tenemos modelada toda la función. Entonces vean que primero vimos un ejemplo de crecimiento exponencial y ahora vimos un problema de desintegración radioactiva, que es un problema de crecimiento exponencial. El primero era crecimiento poblacional, que es crecimiento exponencial. Este es de desintegración radioactiva, que es de crecimiento exponencial. La diferencia entre las funciones: en el primer caso la base es mayor que 1, en el segundo caso la base es menor que 1. Bueno, entonces otra aplicación del crecimiento exponencial en este caso es el interés compuesto. Bien, eso quiere decir que cómo crece una cantidad depositada en un banco de acuerdo a la tasa de interés que da el banco, y también depende de los periodos de capitalización, o sea, cada cuánto se calcula el interés, si es anual, si es semestral, si es trimestral, bien, si es diario, y cuál es la tasa y sobre todo cuál era el capital inicial. Entonces tenemos este problema. Dice, supongamos que deseamos abrir una cuenta de ahorros en un banco. Si el capital inicial es de 100 dólares, por ejemplo, a una tasa de interés anual del 10%, encuentre la cantidad acumulada, ADT, luego de 5 años, 10 años y 15 años. ¿Bien? O sea que lo que me están preguntando es, bueno, si yo pongo 100 dólares en una cuenta, me dice que lo pongo a un interés anual. Ese interés anual es del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año se me va a incrementar lo que yo tengo en un 10%. Me están diciendo, encuentre la cantidad acumulada luego de 5, 10 y 15 años. Vamos a ver que aquí vamos a tener una función exponencial. Por ejemplo, ¿cuál es el capital inicial? El capital inicial es 100. Bien. Bueno, ¿qué pasa en el primer año? Vamos a poner aquí A de un año. Un año. Entonces yo tengo que este capital inicial se me incrementó en esta tasa anual. O sea, en C, que multiplica, vamos a poner una crucecita, a 0.1. Vean ustedes que si yo saco C, factor común, tengo que C queda multiplicada por 1 más 0.1. Bien, vean que yo podría poner esto de forma general. O sea, aquí se tendría, vamos a ponerlo aquí de forma general, A1 sería igual a C por 1 más R. Bien, eso es lo que pasa en el primer año. Ahora, ¿qué pasará en el segundo año? Vean, ¿cuánto creen que vamos a tener en el primer año acumulado? Tendríamos, la primera tenía 100, que había depositado, por 1 más 0.1 sería por 1.1,
¿Eso qué quiere decir? Que al final del primer año yo voy a tener $110. O sea, en eso se va a incrementar. Ahora, ¿qué pasa en el segundo año? Vean que en el primer año que teníamos, A1 y este A1 que tenía en el primer año lo tengo que multiplicar nuevamente por 1 más la tasa. Ahora fíjense que en el primer año que teníamos A1 que era igual, A1 era igual a C por 1 más R. Esto es lo que es igual a esto, mírenlo acá. Y se multiplica nuevamente por 1 más R. ¿Eso qué quiere decir? Que al cabo del segundo año yo voy a tener el capital inicial por 1 más la tasa anual elevado a la 2, ¿cierto? 1 más la tasa anual elevado a la 2. Eso es lo que voy a tener al cabo del primer año, al cabo del segundo año. ¿Qué creen ustedes que va a pasar al cabo del tercer año? Al cabo del tercer año. Entonces voy a tener la cantidad de dinero que tenía al cabo del segundo, que ya vimos que es C por 1 más R a la 2, por lo que se me incrementa, que sería 1 más la tasa. ¿Y qué vamos a tener? Entonces tendríamos C por 1 más la tasa a la 3. Sí, aquí puse el 2 dentro del paréntesis, iremos hacia atrás para arreglarlo. Es 1 más R a la 2, era lo que teníamos, por nuevamente la tasa, aquí voy a tener 1 más R, y me quedará AC por 1 más R a la 3. Entonces vean que ya ustedes irán intuyendo qué va a pasar. Va a pasar que si yo quiero calcular cuánto tengo acumulado después de n años, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a lo que tenía acumulado antes por 1 más R elevados al número de años. O sea que al cabo de n años, ¿qué cantidad yo voy a tener? Mi capital inicial por 1 más la tasa anual elevado al número de años. En nuestro ejemplo concreto, ¿cuál es la tasa anual? Entonces yo tendría A al número de años, sería igual, ¿cuál es el capital inicial que tenemos? El capital inicial que tenemos es de 100 por 1 más 0.1 a la n. O lo que es lo mismo, A de n sería igual a 100 por 1.1 a la n. Esto sería lo que a mí me modela la cantidad de dinero que yo voy a tener acumulado al cabo de n años. Vean que obtuve una función exponencial, la base es 1.1, ¿cierto? Y esa base, aquí hay un 0 aquí, no sé por qué se borró. Y esta base es mayor que 1, por tanto lo que quiere decir es que el dinero va a crecer. Ahora, ¿cuánto creció? Vamos a tomar aquí, vamos a coger un tablero para que veamos. Entonces ya yo tenía que A los n años va a ser igual a 100, que es mi capital inicial, por 1.1, que es 1 más la tasa, que mi tasa era de 0.1 a la n. Entonces, ¿cuánto dinero voy a tener a los 5 años? Pues la cantidad de dinero que vamos a tener a los 5 años va a ser igual a 100 por 1.1 a la 5. Bueno, y si ustedes usan una calculadora, van a ver que eso da 161
$162,05 aproximadamente. O sea que vean que a los 5 años ya de 100 que puse, ya tengo $161. ¿Qué va a pasar a los 10 años? A los 10 años vamos a tener 100 por 1.1 a la 10 y eso da aproximadamente igual 259,37. Y la última pregunta que nos hacían, que era ¿qué dinero habría a los 15? Tendríamos que esto sería 100 por 1.1 a la 15 y eso nos da 417,72. Listo. Bueno, entonces vamos a tomar un descanso de unos 15 minutos y después volvemos y vamos a ver entonces cuál es la fórmula general para calcular el interés compuesto, pero no solo cuando el interés es anual, que fue la fórmula que vimos. La fórmula que vimos cuando el interés era anual era esta: A a la N era igual a el capital inicial por 1 más la tasa de interés a la N. Pero ¿qué pasa si me dicen que el interés se calcula no anualmente, sino semestralmente o trimestralmente o diario o cada hora? ¿Cómo va a cambiar el valor y cómo va a cambiar esta función? Esta función general la vamos a ver después del descanso y vamos a ver que es una función exponencial de base mayor que 1, por tanto, obviamente que va a ser una función creciente. Bien, entonces, dentro de 15 minutos nos volvemos a conectar para seguir con la clase. Continuamos. Vamos a ver entonces qué pasa con el problema del interés compuesto cuando el interés ya no es anual, sino que es en otros periodos. Bien, vamos entonces a ver qué tenemos acá. Entonces la fórmula general del interés compuesto va a ser la siguiente función exponencial. AT va a ser la cantidad acumulada después de T años, va a ser igual a ¿quién? Al capital inicial por 1 más R, que es la tasa anual expresada en decimal, por el periodo de interés por año. O sea, si estamos hablando de que si el periodo la tasa va a ser anual, pero hay que ver para cada qué periodo de tiempo se calcula la cantidad acumulada. Entonces ese periodo serían los periodos de interés por año. T, el número de años al cual se invierte el capital, y como les había dicho, A de T va a ser la cantidad de dinero acumulada después de T años si yo invertí un capital inicial C a una tasa de interés anual R con tantos periodos de interés por año. Bien, entonces aquí tenemos T son los años, N es la cantidad de periodos, R es la tasa de interés anual y C el capital. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los periodos de interés? Los periodos de interés son, si los periodos son anuales, entonces obviamente que N vale 1, porque voy a calcular el interés una sola vez cada año. Si estamos hablando de interés trimestral, pues entonces N va a valer 4. ¿Por qué? Porque hay 4 trimestres en un año. Bien, o sea, que N en este caso va a significar, ¿sí?, el número de periodos en el año en que se calcula este interés compuesto. Aquí tendríamos mensual. ¿Cuántos periodos mensuales hay en un año? Entonces aquí tendríamos 12. Bien. Semanal, en un año tenemos 52 semanas. Diario, pues en un año común y corriente, excepto digamos los años bisiestos, tenemos que hay 365 días y de hecho cuando el interés se calcula a diario, siempre se toma 365 días porque si no,
tendríamos que tener diferenciado si durante el tiempo va a haber o no va a haber un año bisiesto. Por tanto, vamos a tomar siempre 365 días. Y si lo vamos a calcular el interés cada hora, pues tendríamos que ver cuántas horas habría, y esto tendría un total de 8.760. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de interés compuesto, esta va a ser la fórmula general. Yo tengo que tener bien claro cuál es mi tasa de interés anual, cuáles son los periodos en que voy a calcular el interés y cuál es la cantidad de capital que invertí inicialmente para poder calcular qué cantidad de dinero habrá al cabo de T años. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo concreto. Con el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, la misma cantidad y ver cómo pasa si los periodos de interés son diferentes. Entonces, nuevamente, supongamos que deseamos abrir una cuenta de ahorros en un banco, el capital inicial va a ser $100, ¿ok? A una tasa de interés anual del 10%, ¿sí? Encuentra la cantidad acumulada, ADT, luego de un año, o sea, quiero saber qué dinero tengo después del año, si el periodo de interés es anual, trimestral, mensual, semanal, diario, cada hora y cada minuto. Ya nosotros habíamos calculado cuánto era la cantidad acumulada luego de un año, porque eso fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y si teníamos esta tasa de 0.1, pues teníamos el capital multiplicado por 1 más 0.1 por 1.1, eso nos da 110. Era lo que se acumulaba en un año si el periodo de interés es anual. Ahora, ¿qué pasaría si el periodo de interés es trimestral, mensual, semanal, diario, cada hora y cada minuto? Pues en este caso tendríamos lo siguiente. Vean, aquí está resumido todo en esta tabla. O sea, si el periodo de interés es anual, entonces la fórmula sería 1 más la tasa de interés anual, que es 0.1, dividido entre el número de periodos, tendríamos un periodo, elevado a la 1 por el tiempo, que en este caso es un año. Eso me da 110. Si queremos calcular qué pasa en un año trimestral, pues sería 100 por 1 más la tasa entre el número de periodos, que es 4, elevado a la 4 por el tiempo. Les voy a volver a escribir aquí la fórmula. La fórmula es ADT sería igual al capital inicial por 1 más la tasa anual sobre el número de periodos elevado al número de periodos multiplicado por el número de años. ¿Bien? Entonces, por eso en todo usted está evaluado en 1, porque estamos hallando un año. Vean cuánto nos dio aquí. Nos dio 110. Aquí aumentó un poquito. 110,38. Vean, esto es mensual. Sería 1 más la tasa entre 12 meses, porque hay 12 periodos, elevado a la 12 por 1. Esto nos da 110,471. Aquí que tenemos el semanal, por eso está dividido entre 52, elevado a la 52 por 1 nos da 110.506. Diario, pues tendríamos que, aquí sería 1 más 0.1 sobre 365, elevado a la 365 por 1, eso nos da 110.515. Cada hora, pues es sustituir cuántas horas hay en un año, sería esta expresión. Y por último, tendríamos cada minuto. Resulta que en un año hay, o sea, si multiplicamos este número por 60, tendríamos 525.600. ¿Cómo me quedaría la expresión? A de 1 sería igual a 100 por 1 más 0.1 entre 525.600 elevado a la 525.601. Y vean que esto me da 110.517. Quiero que observen una cosa. Miren que aquí 110.381 aumentó. 110.471 aumentó otro poco, aquí aumentó un poquito más, sigue aumentando, pero vean que ya aquí empieza como a establecerse, como a una constante. Y si yo ahora hallo el interés compuesto, pero no cada minuto, sino cada segundo, que vean que sería dividir entre un número bastante grande, porque sería multiplicar esto por 60 y elevarlo a este número multiplicado por 1, pues ustedes podrían, si hacen la cuenta, van a ver que les va a dar un número muy parecido a este. O sea que de ahí en adelante ese interés se estabiliza.
Entonces uno tiene la ilusión de que si se calcula el interés por mayor cantidad de periodos, pues aumenta la ganancia. Pero esto solo es hasta cierto momento. A partir de ahí prácticamente se estabiliza esa ganancia. Claro, aquí estamos calculando el interés después de un año. ¿Qué pasaría si yo lo calculo después de 2 años? ¿Sí? Con una tasa de interés, la misma tasa de interés, pero que el periodo de interés sea 12. Pues entonces aquí tendríamos A de 2, ¿a qué sería igual entonces? Sería igual a 100, que es el capital inicial, por 1 más 0.1, que es la tasa de interés, dividido entre 12, pero ahora no estaría elevado a la 12 como en este caso, sino estaría elevado a la 12 por 2. A la 12 por 2. O sea que tendríamos que, al cabo de 2 años, si yo estoy calculando mi interés con periodo mensual, tendría que A de 2, estoy hablando de este, sería igual a 100 por 1 más 0.1 sobre 12, pero este número lo tendríamos que elevar a la 24. Se les dejo a ustedes para que usen su calculadora y vean qué cantidad de dinero se obtiene al cabo de 2 años si el periodo de interés es mensual. Bien, que sería evaluar, dividir 0.1 entre 12, sumárselo a 1, elevarlo a la 24 y después multiplicarlo por 100. Entonces, vuelvo a recalcar que qué pasó cuando yo fui disminuyendo la cantidad de periodos de interés. Vean que la ganancia realmente tiende a estabilizarse. Y esto nos lleva a un tipo de cálculo de interés que se llama interés continuo, donde yo continuamente, como si dijéramos que en cada instante de tiempo estoy calculando el interés. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces vean cómo se calcula el interés compuesto por diferentes periodos. Para esto entonces vamos a definir un número, que en matemáticas es un número muy importante, que es el número de Euler. Este número es un número irracional. ¿Qué quiere decir que es un número irracional? Que no puede ser expresado como una fracción. O sea, no hay ningún dos números enteros que uno lo divide entre el otro y me dé este número E. Es un número irracional. Ahora, ¿cómo se obtiene ese número entero? Se obtiene como un límite de cierta sucesión de números. Y esta sucesión de números es muy parecida a lo que tenemos en el interés compuesto. O sea, si K es un número entero positivo, entonces 1 más 1 sobre K, todo esto a la K, cuando K crece, esto es lo que significa aquí, es que yo voy evaluando esto, por ejemplo, en K igual 1, 2, 3, 4, 1 millón, 10 millones, 1000 millones. A medida que crece, voy evaluando este número, voy sustituyendo una calculadora y lo voy calculando. Y lo que va pasando es que yo voy calculando ese número y ese número se va aproximando más y más y más a un número específico, que es ese número que se llama número de Euler. Aquí está una tablita de cómo se ha ido calculando. Por ejemplo, si yo pongo K igual 1, está claro que 1 entre 1 es 1, 1 más 1, 2, 2 a la 1 es 2. Es lo que tengo aquí. Vean, este es 2. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo en 1000? Entonces sería 1 entre 1000. Bien, entonces eso sería 0.001. Aquí tendríamos 1.001 elevado a la 1000 y esto me da 2.7169. Vean que cuando cojo 1 millón, miren lo que obtengo. Aquí tenía 2.7169, ya esto es 2.7182. Si cojo aquí 1000 millones, me voy aproximando 2.7182. Vean que los primeros 5 lugares de la coma se mantuvieron, los primeros 5 se mantuvieron. O sea que yo lo que voy es precisando valores en lugares cada vez más alejados de la coma, pero todos están cercanos a 2.718281. Ese número no se puede escribir
con toda su cifra, porque la sucesión de números que queda después de las comas es infinita, de ahí que sea un número irracional, ni siquiera es periódico, por tanto yo no puedo escribir ese número con todas las cifras, porque esa sucesión de cifras es infinita, pero sabemos que está alrededor de 2.71828 aproximadamente. Bien, vean entonces que este número, como se obtiene a partir de una expresión muy parecida al interés compuesto, se puede utilizar para expresar un interés compuesto continuo. Y de hecho, la base E es la base fundamental que se usa en las funciones exponenciales, tanto para crecimiento como para decrecimiento. Para crecimiento se usa la base E, que ya vimos que es mayor que 1, y para decrecimiento se utiliza la base E, pero elevado a un coeficiente negativo, porque si yo elevo E a la menos 1, esto es lo mismo que 1 sobre E, y obviamente que este número va a ser menor que 1, porque estoy dividiendo el número 1 entre un número que es mayor que 2. Bien, entonces este número de Euler es muy importante, aparece mucho en matemática en diferentes campos, bien, pero también nos va a servir como una base estándar para las funciones exponenciales, como vamos a ver más adelante. Entonces veamos qué pasa con el interés compuesto que habíamos visto. Recuerdan que íbamos aumentando el número de periodos, pero la ganancia prácticamente no variaba, se estabilizaba. Eso nos lleva también a un interés que se llama interés continuo, que es lo que vamos a ver ahora. Vean, aquí está la función exponencial, tal como les dije. Esta función exponencial se llama función exponencial natural y se escribe así: f de x igual a e a la x, y está definida para todo número real x. También aparece esta función, muchas veces la tenemos así: f de x igual a un f sub 0 por e a la x. Este f sub 0 simplemente me está diciendo que cuando x vale 0, e a la 0 vale 1. Por tanto, la única diferencia de esta función con esta es que esta parte de 1, pero esta va a pasar por el punto f sub 0. Bien, y vamos a ver que esta función se va a utilizar mucho, se llama función exponencial natural. Y aquí viene lo que les hablaba de la fórmula de interés compuesto continuamente. Simplemente en vez de tomar las fórmulas que teníamos antes, donde dependía del número de periodos de interés, pues la fórmula de interés compuesto es la siguiente: A de t igual al capital invertido inicialmente C por E a la RT. Donde, nuevamente, ¿qué cosa es C? El capital inicial. ¿Qué cosa es R? La tasa de interés anual. Bien. ¿Qué cosa es T? El número de años a los cuales se invierte el capital. Y A de T, por supuesto, es la cantidad de dinero acumulado después de T años. Entonces, fíjense que nosotros resolvimos este problema, este mismo que vamos a enunciar ahora, cuando el periodo de interés era anual, trimestral, mensual, diario, cada hora y cada minuto. Vamos a comparar eso que vimos ya con si lo hago el capital continuamente. Entonces veamos el problema. Dice, supongamos que deseamos abrir una cuenta de ahorros en un banco. Si el capital inicial era de 100, a una tasa anual de 0.1, encuentre la cantidad acumulada luego de un año, pero si el periodo se compone continuamente. O sea, si se calcula a través de esta fórmula. Bien, la fórmula es A a la T, cantidad acumulada después de T años, va a ser igual a C, que es el capital inicial invertido, por E, que es el número de Euler, elevado a la tasa por el tiempo, o sea, por el número de años. Esta es mi interés compuesto continuamente. Bien, entonces, ¿qué tendríamos ahí como resultado? Vean aquí, está la tabla nuevamente que habíamos hecho y vean lo que teníamos. Cuando era anual nos dio 110, ¿recuerdan? Cuando era cada hora nos daba 110.517, que era lo que le estaba diciendo, que cuando los periodos ya crecían, la cantidad casi no variaba. Cuando lo hicimos cada minuto,
obtuvimos 110,517. Y si ustedes reemplazan en una calculadora científica que tiene la función e a la x, reemplazan 100 que lo multiplican por e elevado a la 0.1 por 1, e a la 0.1 me da 1.1052 y cuando esto lo multiplico por 100 me da 110,5171. Y vean que es prácticamente lo mismo. Entonces, con esta función, yo podría ya no mirar cuando los periodos son muy altos, por ejemplo, cuando tengo muchos periodos, cada hora, cada minuto, simplemente obtener el interés compuesto continuamente y voy a obtener un valor muy similar. Entonces, esa sería la fórmula del interés compuesto continuamente. Bien. Entonces, ahora vamos a ver una función, un problema de crecimiento poblacional y vamos a utilizar esta fórmula del crecimiento exponencial con la función exponencial natural, que es la que tiene base e a la x. Bien, entonces vamos a ver el siguiente problema. En 1985, la población estimada de la India era de 762 millones de personas y ha estado aumentando de forma continua a razón de 2.2% por año. Suponga que continúa esta tasa de rápido crecimiento y estime la población india MT para el año 2015, cuando llegará a 1.500 millones. Bien, cuando llegará a 1.500 millones. Entonces tenemos un modelo de población que crece continuamente, crece de forma exponencial. Como crece de forma exponencial, la función que modela este crecimiento es la siguiente: m de t igual a m sub 0 por e a la rt. ¿Donde qué cosa es m sub 0? M sub 0 es la población inicial. Población inicial. O sea, para t igual a 0. Recuerden que para nosotros t igual a 0, ¿qué año es? Es el año 1985. Bien. ¿Qué cosa es esa R que aparece aquí? Esa R es la tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento que está multiplicando a la R me está diciendo con qué tasa, con qué razón se está incrementando la población. En nuestro caso, esta R, ¿a qué va a ser igual? Como están diciendo que eso es un 2.2%, eso sería 2.2 entre 100, eso nos daría 0.022. Esta es mi tasa de crecimiento. Para esta población, ¿cierto? ¿Qué me están pidiendo? Para cada tiempo t, yo puedo calcular cuántos millones de personas va a haber reemplazando en esta función que me da el modelo de crecimiento exponencial. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que calcular. Tenemos, ¿cuánto era la población inicial? En nuestro problema, la población inicial es de 762 millones, ¿cierto? La tasa de crecimiento ya vimos que es 0.022. Me están preguntando cuánta población habrá en el año 2015. Y también me preguntan cuándo esta población llegará a 1.500 millones de personas. Entonces vamos a abrir un tablero para resolver este problema. Entonces volvamos a escribir lo que tenemos. Tenemos que m de t
es igual a M sub 0 por E a la RT. Ya sabemos que en nuestro ejemplo M sub 0 es 762 millones. ¿Bien? 762 millones. Nosotros vamos a ponerlo aquí así. Listo. Esto fue en el 1985, que se corresponde con mi valor T igual a 0. Perdón. Con T igual a 0. Bien, la tasa de crecimiento habíamos visto que era igual a 0,022. Eso es lo que tenemos. Bien, entonces si yo reemplazo la función m de t, va a ser igual a 762 millones. Vamos a hacer una cosa, mejor trabajemos en millones para no arrastrar estos ceros. O sea que voy a quitar estos ceros de aquí y para no arrastrar tantos ceros, digamos que m de t es igual a 762 millones por E a la 0,022 t. Esta es la función que modela el crecimiento de la población india desde 1985 en adelante. Ahora, me están preguntando qué pasa en el 2015. ¿Qué pasa en el 2015? ¿Cuándo yo voy a llegar al 2015? Si para el año 1985 era t igual a 0, el año 2015 va a ser cuando t vale 30, ¿cierto? Tendría 30. Muy bien. Por tanto, para saber qué población va a haber en el año 2015, nosotros tendríamos que calcular m de 30, que es igual a 762, que multiplica a E a la 0,022 por 30. ¿Sí? Esto nos daría 762 que multiplica a E, aquí tendríamos a la 0,66 a la 0,66. ¿Podría calcularme esto en la calculadora? Aquí en la computadora debe haber una calculadora científica. Bien, vamos a utilizar la calculadora para ver cuánto nos da eso. Bien, pero fíjense, entonces vean que, ¿por qué evalué en t igual 30? Porque cuando t vale 30, estaríamos en el año 2015, porque si t igual a 0 para 1985, t igual a 1 en 1986, etcétera, tendríamos, bueno, esto nos da 1474.311.759. O sea que tendríamos 1.474.311.759 personas en el 2015. Entonces vean que esta sería la cantidad de personas, ¿cierto? 1.474, porque aquí sería 1.474,311.759, pero como estamos trabajando en millones, sería 1.474.311.759 personas. Entonces ya encontramos qué cantidad de personas, si la tasa de crecimiento se mantiene así, van a habitar la India en el año 2015,
si en el año 2000, en 1985 había 762 millones y la tasa de crecimiento era de 0.022. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, la pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuándo este valor va a llegar a 1.500 millones? Entonces veamos qué ocurre aquí. Vamos a volver a escribir la expresión. Tenemos m de t igual a 762 millones por e a la 0,022 por t. Vean entonces que en este problema ya yo no quiero hallar qué cantidad de población va a haber después de este año. Yo lo que quiero hallar es en qué año va a haber más de 1.500 personas. Entonces aquí lo que yo estoy es preguntando por cuál es el tiempo t, en el que la población se convierte en ¿cuántos millones? En 1.500 millones. Entonces tengo esta ecuación, 1.500 millones tiene que ser igual a 762 que multiplica a e a la 0,022 por esta t grande, que es la que yo no conozco. Bien, esto me daría igual que e a la 0,022 multiplicado por esta t grande, que es el tiempo que yo estoy buscando, es igual a 1.500 millones entre 762 millones. Entre 762 millones. Eso nos da 1.9685 aproximadamente. Entonces vean la ecuación que he llegado. He llegado a esta ecuación. E a la 0,022t es igual a 1.9685. Y la pregunta ahora es, ¿cómo hallo t? Entonces, eso es lo que vamos a preguntarnos. ¿Cómo voy a hallar t? Pues para hallar t nos hace falta definir cuál es la función inversa de la función exponencial. Y resulta que esa es la función que se llama logaritmo natural. Entonces yo podría ver, cuando defina logaritmo, cómo resolver este problema, ¿cierto? Ese logaritmo me daría que este logaritmo me daría, tendría que hallarle el logaritmo a esto y después dividir entre 0.022. Pero ¿cuál es el logaritmo de este número o el logaritmo de este número? Entonces para esto nos hace falta definir la función logaritmo, pero esto lo vamos a ver entonces en la próxima clase. Entonces fíjense que llegamos hasta aquí, todavía tenemos la incógnita de en qué tiempo la población de la India va a alcanzar los 1.500 millones. Evidentemente que va a ser un año después de 2015. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior vimos que en el año 2015 la población había alcanzado 1.474 millones aproximadamente. Entonces nos va a dar un valor de t mayor que 30 y nos va a dar un año que va a ser posterior al 2015. Pero entonces, ¿cómo hallar t a partir del logaritmo y qué es el logaritmo? Es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Entonces, vamos a terminar por hoy esta clase sobre la función exponencial para que ustedes tengan ahora el tiempo para resolver el quiz de esta semana, que como sabemos es sobre polinomios de grado superior. Entonces los dejo con el quiz y nos volvemos a encontrar en la próxima clase, el próximo viernes.